Bueno, en primer lugar, agradecerles a todas, a todos, haberse sentido convocados por esta llamada, a los compañeros de la SAE, a sus compañeros y compañeras de la Universidad de Córdoba, también el momento de agradecer a los colegas de Córdoba habernos considerado para la actividad que ellos mismos realizaron y que pudimos participar doblemente en la grabación y en la puesta en público del blog que recuerda Juan Pablo, y contarles pocas cosas. En primer lugar, que cuando nos enfrentamos en la reunión de comisión directiva de hace poco a la realidad de que estábamos a poco tiempo, a pocas semanas de un año de habernos despedido de Juan, primero tuvimos una sensación rara, difícil de tramitar, y después nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo. Entonces nos hicimos dos preguntas: ¿qué hacer y cómo llamar a eso que queríamos hacer? Lo que queríamos hacer en principio era convocar al amigo, al compañero y al colega. Al amigo, sin duda, lo teníamos que convocar con un mate y con una guitarra. Hoy mate no vamos a tener, pero el sentido de circulación y el sentido amoroso y social que tiene el mate lo vamos a cambiar por el micrófono. Al militante Juan nos pareció que lo teníamos que traer con los pañuelos. Particularmente este pañuelo azul que tenemos muchos de nosotros fue el pañuelo que Juan nos regaló cuando nos recibió en Córdoba con motivo de las jornadas de la SAE por los 100 años de la Reforma, y el pañuelo verde es el pañuelo que creo que Luis recuperaba el otro día cuando Juan se iba a la facultad a tomar juramento a los nuevos egresados. Entonces, al amigo con el mate, al militante con sus señales más visibles de los últimos tiempos, y al colega con sus producciones que conocemos y a las que volvemos y que nos siguen interpelando. Y la otra cuestión que discutimos es cómo llamar a este encuentro. Y después de darle muchas vueltas y de pensar palabra a palabra y de muchos intercambios, decidimos llamar a esto honrar la vida de Juan con buena memoria. Y después seguí pensando, y en esto desresponsabilizo a los compañeros, seguí pensando y me di cuenta que en verdad era honrar la buena vida de Juan con buena memoria. No solamente la vida, la buena vida. Y después me di cuenta que todavía teníamos que darle una vuelta más y pensar en honrar la buena vida de Juan con buenas memorias. Y creo que ahí encontré un espacio donde yo me sentí convocada tranquilamente y me pareció que todos nos íbamos a sentir convocados. Entonces, pensando que las buenas memorias son actos de generosidad. Un acto de generosidad, el de Juan, habernos dejado todo lo que nos dejó como amigo, como compañero, como académico, y un acto de generosidad por parte de todos y cada uno de nosotros al recordarlo. Y también nos pareció, cuando pensábamos en la forma, que tenía que ser al estilo Juan. Al estilo Juan quiere decir con la sinceridad y la tranquilidad con la que nos podemos mover, sin protocolo, sin ceremonial y con mucho afecto. Entonces, esto va a fluir así, como si tuviéramos un mate que irá circulando. Vamos a tener una guitarra de verdad, y la forma que nos dimos es, en primer lugar, va a hablar Tati, y luego le vamos a pasar la coordinación de esto a Glenda. Cada uno irá pidiendo por chat
la palabra y en el orden, los que tengan ganas, en el orden en el que vayan pidiendo la palabra, Glenda lo irá dosificando, tendremos guitarra, y si después nos quedan más ganas de seguir conversando, seguiremos conversando. En lo particular, yo me permito recordar a mi compañero de cursada del doctorado, a esa oreja atenta a dificultades personales, a dificultades institucionales. Yo decía el otro día que una de las preguntas que siempre me hice, y la comparto ahora con ustedes, es ¿cuántas horas tendría el día de Juan? Porque si calculo las horas que me dedicaba a mí, creo que estoy repitiendo lo que dije el otro día, y la multiplico por todos ustedes, que seguramente habrán tenido la misma experiencia, era un día infinito. En verdad lo que era infinito era la grandeza, el amor y el respeto de Juan. Así que dejo acá, no puedo más que esto, y Tati. Bueno, cuando comenzamos con la organización de este homenaje, a mí se me habían cruzado como varios nombres de amigas y colegas de Juan para que hablaran. Seguramente varios se me pasó. Y pensaba en personas amigas de él, que lo conocían en su época de estudiante, pero a medida que las fui contactando, algunas me decían que lo iban a pensar, y ese lo iba a pensar se tornó un poco en no puedo hablar, lo cual es entendible. Este homenaje es un poco como una cachetada de realidad, es reconocer que realmente él no está acá, y esa certeza hace que el emociómetro no falle y que el corazón se nos llene de tristeza y que uno no pueda continuar. Entonces, acá estoy, en mi doble filiación, ser parte de la SAE, pero también de Filo UNC, que es su casa, y para que la tristeza a mí no me traicione en este momento y no me deje seguir, porque el Juan era, y ese es el pedagogo cordobés que todos conocen, profe de muchos de nosotras, pero sobre todo era y es un amigo, voy a leer unas palabras que supo escribir su amiga la Marce allá por el año 2017, si mal no recuerdo, por motivo de la campaña para la elección de decano. Seleccioné algunos párrafos para compartir con ustedes. Dice así: te conocí en 1989, cuando eras ayudante alumno de historia, tenías 19 años y unas ganas enormes de ayudarnos a entender la complejidad del mundo vista desde el materialismo histórico. Siempre cuidadoso de no hacernos sentir unas burras, te acercabas con esa palabra justa que destrababa la oscuridad de la comprensión en las primeras peleas con los apuntes del primer año. Desde entonces, sé que tu tiempo tiene tiempo para los otros. Desde esa época amás la facu, desde esa época te fuiste enamorando de esa alquimia de personas, conocimientos y políticas que hace tan especial a Filo. Ser profe fue casi una continuidad de nuestra vida estudiantil, un paso más desde el ser ayudantes alumnos. Nos quedamos acá y empezamos a trabajar en el sistema. El ISD de la Boulage, la DEMES, los 90, las escuelas técnicas, el neoliberalismo metrista. Todo eso no solo marcó profundamente las elecciones de los temas de investigación, sino el propio cuerpo. Cuerpo que pusiste siempre en cada lucha, en cada resistencia y en cada proyecto de construcción de la universidad pública. Es probable que no muchos sepan lo creativo que sos en los proyectos de gestión, la cantidad de ideas que elaboraste para un colectivo, esas ideas que muchos firman y vos entregas generosamente siempre al colectivo y a cada uno de los que te pedimos ayudar. Tu carrera académica fue brillante, con un gran esfuerzo sostenido por esa enorme mujer que es tu compañera Elia desde la adolescencia, con la que construiste una familia amorosa. Ahora, un poco para cerrar, porque no soy de muchas palabras, me quedo solo con mi voz. Y digo que voy a extrañar los mates compartidos en cada rincón de Filo. Mates que podían durar horas o un par de minutos porque algún compromiso te llamaba. Eso fue una constante más cuando ya era secretario académico y hablar como decano. Pero los mates siempre fueron una buena excusa para charlar. Extraño hablar con vos, Abrate, y agradezco todos los mates que llegamos a compartir. Muchas gracias. Qué difícil poder seguir, y antes de
de circular la palabra y con este título de micrófono abierto y un mate en la mano. Yo quería también, hoy le decía a Ani, 2 o 3 palabras, ¿no? Homenajeándolo a Juan y pensando en él. Desde una relación que establecí con él hace muy poquito, digamos, me acerqué y nos acercamos, bueno, en el congreso allá, acá en Cipolletti, en el 2016, que además de conocerlo con las lecturas, el conocerlo personalmente, y como dijo recién Tatiana, una persona muy amorosa, muy predispuesta. Me acuerdo que se había quedado varado con Dina, me parece, en Mendoza, porque había viento en la Patagonia y no podía venir, y él a cada rato iba llamando, no, si no te preocupes, y yo digo, ¿querés venir? ¿Te querés volver? No, yo voy a estar ahí con ustedes. Creo que esa amorosidad y esa defensa también, como he escuchado, ¿no?, en las intervenciones del viernes y hoy también tuya, Tatiana, de la defensa de la educación pública, también lo veía ahí, él estaba presente y era una forma también de defenderla. En el 18, junto con Sandra, Claudio y Graciela, formaron parte también de una invitación que les hicimos, ¿no?, a 100 años de la Reforma, en un panel también en Cipo, y también predispuestos siempre, ¿no? Una de las fotos que hoy nos invitaba a este encuentro era de aquel momento, su pelo largo y su cara sonriente, ¿no? Yo lo recuerdo así a Juan Pablo. Y también siempre dispuesto, siempre agradecido por los reencuentros, y sin conocernos mucho yo sentía también algo muy especial por él, pero nos dejó algo que también la escuché a Sandra cuando lo dijo el viernes, ¿no? El poder celebrar la presencia de las ausencias, y me parece que me quedo con eso. Me quedo con una persona comprometida, con un militante, con un defensor, y seguramente con un amigo para muchos de ustedes, y en lo particular con alguien muy amoroso, muy predispuesto y siempre con ganas de estar. Y tenía ganas de decirlo porque me quedó eso de Juan, me quedó ese mate pendiente, y creo que, bueno, hoy lo estamos tomando con él. Así que gracias también gracias a Luis, que en ese momento estuvimos juntos en Cipolletti, y ahí empezamos a recorrer lo que quedó en este tiempo con Juan. Miriam, ¿tenés ganas de decir algo? Que estuviste ahí con Juan acompañándolo ¿no?, en su tesis, y supongo también. Y Gustavo también. Sí. Sí, efectivamente, con Juan nos elegimos mutuamente hace ya una punta de años para hacer ese proceso de su tesis de doctorado, una tesis que me encantó dirigir, que fue un trabajo enorme de producción, y que nos puso a pensar juntos sobre muchas cosas, sobre las peculiaridades de las configuraciones de las políticas educativas en Córdoba. La verdad que desde allí, bueno, tramamos un vínculo, porque además después lo hinché mucho para que se sumara a la SAE como secretario primero, después pasó a ser vicepresidente, pero como secretario primero. Y la verdad que yo lo recuerdo a Juan siempre con una característica de ser un ser muy fraterno, que tiene mucho que ver con lo que contabas, Glenda, con lo que decía Tatiana, en ese vínculo fraterno siempre estuvo. También nos peleamos muchas veces porque teníamos estilos distintos, y nos reprochábamos mutuamente cosas, y esto forma parte también de los intercambios y de tejer cosas juntos. Por esas vueltas de la vida logramos volver a encontrarnos. La verdad que poco tiempo antes de que falleciera, a partir de que, bueno, lo convoqué para ser jurado en el doctorado en La Plata, bueno, y allí pudimos tener una más de aquellas lindas conversaciones que habíamos tenido antes cuando trabajaba sobre articulación entre secundaria
y educación superior en filosofía, la Facultad de Filosofía en Córdoba, y me había convocado para algunas actividades allí, y bueno, y allí fue lindo porque además pude conocer mucho a su familia, a él y a los chicos. Lisandro era chiquito todavía, y desde entonces, bueno, fue más o menos contemporáneo al nacimiento de los míos, así que bueno, siempre intercambiábamos acerca de cómo estaban los chicos en un lado, en otro, y bueno, la verdad que uno sigue pensando en ese Juan muy reflexivo, eh, muy generoso, y muy también ligado a pensar en colectivo, en generar espacios, en incluir a los nuevos. En esas cosas uno seguirá revalorizando, recordando su presencia, su trato afable, su mirada contemporizadora. De esas muchas cosas uno recuerda en él, y eso fue un gesto cotidiano y fue un gesto permanente. Por eso uno siempre lo recordará con muchísimo cariño, con muchísimo afecto y con una valoración muy alta de todo lo que hizo. Gracias, Miriam. Gustavo, acá estamos. Gustavo. Hola a todos, ¿cómo les va? Significa mucho Juan en muchos aspectos. Digo, Juan fue una gran persona, lo sentí como estudiante. Juan fue una persona que sus clases eran divertidas, lo recuerdo como un profe divertido. Lo acompañé en la política, soy consejero y él me acompañó en todo momento, y el lugar que me dio fue muy grande, y respeto mucho y aprecio mucho eso de Juan. Sus momentos de compartir era el lugar que te daba, un lugar que realmente, repito, para mí me siento privilegiado porque me dio un lugar dentro de muchos para alguien que recién iniciaba. El recuerdo que traigo es de esa persona, una persona amable, una persona corriente, con sus claros oscuros que tenemos todos, pero alguien afable, alguien cariñoso, alguien que le brindó a quienes estábamos iniciándonos un lugar para compartir hoy, por ejemplo, una reunión con gente que nosotros respetamos como estudiantes, con gente que uno admira como pedagogos, y eso es lo que me brindó Juan. Juan me dio ese lugar de poder hoy sentarme y decir, bueno, tuve a alguien con el cual no solo compartí como un gran maestro, sino también como un compañero y como alguien que considero un amigo. El recuerdo de él siempre va a estar en un mate, el recuerdo de él va a estar en una cerveza, porque yo compartí unas lindas cervezas con Juan en el bar y no las pagaba. No, sí las pagaba, no voy a ser malo con él. Se pagaba varias cervezas, más de una vez le decía, pago yo, Gustavo, y nos invitaba. Y con Eda, no me va a dejar mentir que varias cervezas hemos tomado con él, pagando 6 y al final no las tomaba. Ese recuerdo quiero traerlo hoy porque Juan era ese tipo de persona, esa persona que no tenía reparos en sentarse con un estudiante, con un egresado reciente en un bar, como si fueras un colega de toda la vida, y el cual te brindó un lugar, digamos, para que te conocieran, para que vos pudieras estar. Ese es el recuerdo más entrañable que me llevo de él y que voy a tener por siempre. Gracias. Yo quería sumar un poco a lo que vienen compartiendo mis compañeros de cátedra, quienes compartimos trabajo con él. Realmente disfrutamos de una persona que tenía mucha paciencia. Juan era una persona muy paciente, y si era impaciente, se autocontrolaba muchísimo. Tenía el don de, frente a los problemas, o a los errores que por ahí cometíamos, trabajé con él como apoyo técnico cuando fue secretario académico de la UNC, y después estuve también en la Secretaría Académica de Filo, o sea que varios años trabajé con él.
Y bueno, y a veces metíamos la pata, pero tenía el gran don, digamos, bueno, de buscarle la vuelta. No se ponía nervioso, no te preocupes, no te preocupes, me acuerdo, ya le vamos a encontrar la vuelta, no te preocupes. Tenía esa actitud de mucha realmente paciencia bueno, de buscarle la vuelta a las situaciones desde todos los ángulos, ¿no? Juan era una persona sumamente generosa, esto ya un poco lo expresé en mi testimonio, que fue muy personal el otro día, pero viéndolo como docente, era una persona que si podía darte una mano, prestarte un libro, sugerirte algo que a vos te iba a servir, podías contar con él, que en algún momento él se iba a hacer el tiempo para buscártelo, para mandártelo por correo. O sea, tenía esa disposición permanente. Y había cosas que no le gustaban, ¿no? Había cosas que no le gustaban. Por ahí no le gustaba la altanería, el prepo de la gente. Ahí era como que, bueno, daba un paso atrás y respiraba profundo y trataba bueno, de poner freno muy cortésmente, pero bueno, sí, por supuesto había cosas que no le gustaban. Y creo que fue muy sensible, era una persona súper sensible, muy sensible, a veces se angustiaba mucho y bueno, y uno lo veía con cara de piedra, ¿no? Cara de póker, como dicen, pero a veces las cosas realmente le afectaban, sobre todo las traiciones, bueno, esas situaciones donde por ahí contaba con gente y para hacer determinadas cosas y terminaban, bueno, jugándole alguna mala pasada. Esas cosas lo afectaban mucho, eh, como a todos, supongo, pero él estaba en un lugar de tanta exposición, ¿no? Que, bueno, sufrió varias de esos reveses, ¿no? Y en el último tiempo del decanato, bueno, creo que las tensiones fueron muy fuertes, que creo que influyeron mucho también en lo que se desencadenó, ¿no? Creo que eh, si, si atesoramos algo de Juan, es por lo menos los que estuvimos muy cerca de él, es esto, ¿no? De haber podido aprender y disfrutar de una gran persona. Realmente yo los años que estuve, eh, realmente puedo dar fe de esta actitud, ¿no? De tolerancia, de, de consenso, de buscar consenso. Era una persona que trataba de buscar consensos, de ver, bueno, qué es lo que nos une, esto, ¿no? En el disenso, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos une, no? Una persona que sacrificó muchas cosas, ¿sí? Por la facultad, por su trabajo, por hacer las cosas lo mejor posible, por incluir gente, sacrificó muchísimo. Bueno, quedará por siempre Juan, en mí, en todos, en su forma de trabajar en la cátedra también, que para mí fue todo un aprendizaje, en estar atento a los alumnos, a los que no podían, a los que venían más lentos, a los que tenían dificultades. Era muy sensible a las personas que veníamos, yo digo, con un perfil muy bajo, yo me incluyo. Realmente si logré lo que logré es gracias a Juan, a su empuje, a su estímulo, a su acompañamiento, así que estaré infinitamente agradecida toda la vida. Y bueno, y agradezco la oportunidad de este homenaje a Juan y ojalá que podamos disfrutarlo a través de sus escritos literarios y por supuesto académicos, ¿no? Gracias. Bueno, la verdad que
es un gusto estar acá. Me emociona mucho a mí que la SAE haga este homenaje, porque me parece que como institución de la que Juan formó parte y también condujo, ameritaba escribir la línea de un intercambio a micrófono abierto entre colegas. La veo a la Anita Foglini, cambia la cara, Anita, porque me voy a largar a llorar en un minuto. No sé si me escucha, entre colegas que se han dedicado a la historia de la educación, como Pablo, como Sandra, como Adriana, bueno, todos ustedes que en realidad yo vendría a ser, no sé, yo llegué tardíamente a la historia de la educación por la vía de historizar la pedagogía en Córdoba, pero también llegué tarde en relación a la vida del Juan. Tarde me refiero a que no tengo edad para haber sido su alumna, tampoco la tuve para haber sido su profesora, porque él ya había egresado cuando yo entro a didáctica, y bueno, lo conocí en las batallas universitarias, lo conocí en el espacio no del decanato, como secretario académico de la facultad, mucho antes, habiendo estado en la Secretaría de Asuntos Académicos de la universidad, acompañando a Marcela Sosa, y bueno, y más tardíamente cuando emprendimos como lista, la idea de que Juan era una persona, un colega que nos iba a representar absolutamente a distintos compañeros y compañeras en su incorporación como decano de la facultad, cuando Diego Tatián concluyó su segundo mandato. En ese momento, ciertamente, fue conflictivo, pero tengo que decir que Juan, en su modo de asumir el decanato, tuvo la perspectiva de articular, de ligar, de reconocer voces que hasta acá quizás no habían tenido la posibilidad de ser reconocidas, y que, bueno, él en su bonomía, en su capacidad de escucha, en su generosidad, creo que habilitó. Tengo que decir que varias veces me he peleado con él. Siendo directora del doctorado, Claro. durante la segunda gestión de Diego y la primera de Juan, teníamos un sinnúmero de asuntos que resolver, formas de apertura del doctorado que fuimos construyendo de a poquito, y debo decirles que he tomado infinitos mates con Juan para ver cómo hacíamos eso, pero al mismo tiempo varias cervezas y varios vinos, en algo que era el trasnoche de la gestión académica, porque la gestión cerraba, no sé, a las 5, a las 6, cerraba. Juan estaba hasta las 9 de la noche y después continuábamos en discusiones que eran realmente colectivas y que nos ayudaban a trazar una ruta. El horizonte que Juan marcó fue de defensa de la universidad pública, eso todos lo compartimos, pero una mirada siempre histórica hacia nuestros propios procesos. Así como fue magistral como docente, y lo dicen los estudiantes, en historia de la educación, que difícilmente podamos sustituir su perspectiva, su modo de construir la historia, su pensamiento crítico sobre la historia. Así fue
la historia en diálogo con la realidad política de la universidad y de la facultad siempre fueron sus modos de pensar. Y la verdad es que yo lo que más tengo es un profundo agradecimiento a la vida por haber podido encontrarme con él y con Elia, su compañera, junto con sus hijos, ¿no? Pero su compañera que lo sostuvo hasta el último minuto en sus decisiones. Muchas decisiones arriesgadas, muchas decisiones conflictivas, por ahí mucho padecimiento en el día a día de la facultad. Sin embargo, Juan no perdía la perspectiva de los proyectos académicos, no perdía la perspectiva de lo que significaba, por ejemplo, sostener las prácticas sociocomunitarias en la facultad, de lo que significaba dar continuidad a proyectos vinculados con los derechos humanos y habilitar ahí la presencia, no me olvido de la compañera campesina y ese abrazo fraterno de Juan en un acto que fue realmente de reconocimiento público de una Ramona que no podía articular una sola palabra, porque la escena para los campesinos que se les está quemando hoy la tierra de un modo tremendo en una provincia que no se ocupa de lo que son de nuestro ambiente, no solo no se ocupa, sino que lo denigra en esto que se ha dado en llamar ecocidio, y Juan y la facultad entregando ahí el premio Aricó a la figura de Ramona. Juan iba desde los derechos humanos en ese ámbito político público más amplio hasta la cotidiana en la facultad. Y yo creo que no hay compañero, compañera, docente, no docente, egresados, jubilados, como soy yo ahora, aunque no lo crean por mi juventud, que no lo reconozca en su aporte sustantivo a nuestro trabajo, a esa tarea cotidiana de formación. Y la acompañó Alicia Carranza en Pedagogía de la Formación, que fue una carrera de especialización que el Ministerio de la Nación en la gestión de Filmus había sostenido y que bancaba las universidades. Ahora se fue, creo, Miriam Sotwell, pero también La Plata tenía una carrera, varias carreras, ¿no? Y Juan fue como el secretario académico, junto con Marcela Sosa, alma mater, y la Alicia Carranza, de esa carrera. Una carrera que fue reconocida por muchos profesores de institutos de formación docente que transitaron un modo de pensar la formación que tenía esa impronta de Juan, de reconocimiento de las trayectorias de los compañeros y compañeras docentes, porque el reconocer al otro y a la otra siempre fue un gesto político de Juan. No tengo más que decir, salvo mucha tristeza por su partida, mucha certeza de su presencia a través de su palabra, de sus escritos maravillosos. No sé si no son más movilizantes los del Facebook que los escritos académicos. Podríamos con el Facebook que han compilado, ¿no? O van a compilar, hacer la segunda tesis de Juan. Es una segunda tesis que tiene que ver con la vida. Ese Juan Pablo está presente, está acá, y a todos los compañeros de Historia de la Educación, Mariana, te estoy viendo, la nombre Anita, bueno, todos los compañeros que están, nada, no sé, me siento un intruso del campo de la Historia de la Educación, pero no lo soy tanto. Un agradecimiento profundo a la vida por haberme permitido encontrar con el Juan. Eso. Está un compañero, el Tucu,
Héctor, que nos iba a acompañar con algunas canciones. Por ahí es el momento en que nos acompañes y después, si me permiten, ¿no? Ana, Graciela, Tania, seguir después con la circulación de la palabra. Y cuando teníamos que presentarlo a Héctor, el Tucu Acevedo, hoy a la mañana con Ani empezamos a intercambiar algunos mensajes y llegamos a... Es una canción, es una poesía de un compositor, de un cantautor nicaragüense, Carlos Mejías Godoy, uno, ¿no?, reconocido como representante de lo que se llama la canción testimonial. Una canción que los invitamos y las invitamos a que en algún momento las escuchen. Y decíamos, es una canción muy de Juan, es una canción Juan. Y es así, es verdad, esta invitación que me hizo Ani para escucharla y para que hoy la compartiéramos, fue así. La letra dice así, dice, vendrá la guerra, el amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible el cañón de los fusiles libertarios. Vendrá la guerra, el amor y el combate, y nos fundiremos en la barricada, deteniendo a las hordas criminales. A punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Sandino, no pasarán. Los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpe el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro que no pasarán. Con esto queremos entonces darle esta intervención musical a Héctor, el Tucu Acevedo, hoy profesor, ¿no?, egresado de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, y sé que también un amigo entrañable de Juan Pablo. Gracias, Tucu, por por aceptar la invitación de Tati. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes. Al principio no sabía de qué se trataba, pero yo creo que toda ocasión para recordar a un amigo, en este caso a Juan, es válida para poder encontrarnos. Tuvimos un último encuentro recordando a María Saleme, ¿te acordás, Adela? Y sí, fue eso muy, te puse. Y fue muy rejuvenecido, estábamos hechos unos pendejos, encontrándonos de nuevo, haciendo comentarios, bromas, preguntándonos en qué andábamos cada uno, porque en algún momento tuvimos un punto de unión, un punto común en nuestra formación, en nuestra vida, en la facultad, y después cada uno siguió su camino, y todos fueron caminos que tenían algún sentido para el otro, y eso es un sentimiento muy fuerte, porque uno ve apoyo en el compañero, ¿no? Y en las compañeras. Y entonces regresamos ese día de esa celebración, todos juntos con el Octavio, con el Juan Pablo, porque vivimos todos para la zona norte, haciendo bromas, riéndonos, prometiéndonos reuniones para tocar la guitarra, para poder cantar y charlar como compañeros, como amigos de la vida. Bueno, hoy quiero cantarles una canción que uno va buscando qué cosa le hubiera gustado escuchar a Juan. Y una compañera me decía, Silvia Cerveto, me decía, le gustaba mucho la música latinoamericana. Le gustaba todo, pero le gustaba... Y hay una canción muy bonita que justamente habla de esto, del lugar donde uno fue a nacer y que seguramente vuelve a elegir, si tuviera que volver a elegir. Casualidades me llevaron a nacer en un rincón escondido, tan chatito y tan perdido, y que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer yo era tan joven que no supe comprender las ventajas hemisféricas
entrando por Sudamérica, me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me lebré, y en menos que canta un gallo, por apurar me quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Desde entonces ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. No tengo rumbo, destino, y tengo mucho que hacer. Voy cantando mis tangueses, que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, yo elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido, y que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Yo elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Yo elijo Montevideo para poderla querer. Yo elijo Montevideo para sufrir de tangues. Conocí muy poco a Juan Pablo. En algunos eventos académicos, en algunos congresos, algunas actividades como colegas, pero recuerdo siempre un encuentro en la Universidad de Córdoba donde él tenía que presentar libros y lo hizo con una seriedad, habiendo leído profundamente, en una actitud de verdadero respeto hacia los colegas. Y además, a mí me quedó una imagen de Juan Pablo que solo la puedo representar con una palabra, que es ternura. Y hubiera querido que el tiempo nos hubiera permitido llegar a ser amigos, además de colegas. Siempre lo voy a recordar. Bueno, hola a todos. Finalmente, Tatiana, bueno, gracias por la invitación a participar. Le había dicho a Tatiana de que no iba a poder tomar la palabra hoy, pero quisiera compartir algo muy breve para sumarme en esto que es homenajear a Juan y celebrar la vida de Juanpa. Con Juan Pablo concursamos por primera vez en la Cátedra de Historia de la Educación Argentina juntos. Y lo recuerdo así, como que concursamos juntos. Y bueno, fueron muchos años, 13, 14 años, de ser compañeros de cátedra y de forjar una amistad entrañable para mí, en la que, bueno, fue transcurriendo una experiencia ahí de vida a la par, mucho más allá de lo académico, que me enriqueció mucho como persona, ¿no? Recuerdo siempre cómo le gustaba a Juan que compartiéramos nuestras clases, ¿no? Antes de entrar a clases era bastante habitual que Juan me dijera: che, Anita, dale, juntemos a nuestros estudiantes, compartamos el aula, que nos vean conversar, que nos vean discutir.
¿no? Había toda una apuesta de Juan en la palabra, en esa palabra que teje discusiones, ¿no? En esa invitación a compartir una verdadera conversación, ¿no? Mucho de esto se dijo antes de ayer, ¿no? En ocasión de la inauguración del blog de la facultad. Luego yo me vine a vivir a Buenos Aires, allá por el 2007. Se interrumpió, digamos, ese trabajo juntos, pero no las ganas, ¿no? Y el año pasado, un día una noche, como la 1:30 de la mañana, me manda un WhatsApp. ¿Podemos hablar? Sí, claro, Juan, podemos hablar, ¿no? No pasaba nada y yo sabía que no era nada grave, ¿no? Lo que podía suceder por un mensaje a la 1:30 de la mañana. Teníamos muchos años de trabajar juntos en donde las conversaciones a la 1, a las 2, a las 3, mientras corregíamos parciales y nos llamábamos para, uy, mira lo que escribió María, ¿no? Te lo quiero leer. Era algo que disfrutábamos, ¿no? De hacer juntos en este Juan que tenía un día largo, mucho más largo en esto, ¿no? De que tenía esa capacidad de estirar los tiempos. Y esa vez Juan me mandaba un mensaje a la 1:30 de la mañana para decirme, che, volvamos a trabajar juntos. Estoy pensando en escribir un libro de historia de la educación de Córdoba. Y se acordaba de muchas anécdotas, ¿no? De nuestros años compartidos. Nos reímos mucho. A veces no nos reíamos, nos quedábamos en silencio. En esa conversación también hubo mucho de nostalgia. Y cuando terminamos la conversación, Juan me siguió escribiendo y al día siguiente, en una serie de intercambios por WhatsApp, a raíz del proyecto de este libro, me escribió algo que me quedó resonando, ¿no? Y fue, hagamos productiva la nostalgia. Y me resuena, ¿no? Y desde hace un año me pregunto cómo Juan, ¿no? Nuestros temas de investigación siempre estuvieron muy entrelazados, ¿no? Y se me hace como bastante difícil, ¿no? En esto de seguir haciendo productiva esa nostalgia sin él. Hay algo que quisiera decir y es que, y agradezco mucho este encuentro promovido por la SADE, es que desde muy jóvenes una preocupación de Juan era cómo entrelazar la historia de la educación de Córdoba, ¿no? Cómo recuperar un lugar para la historia de la educación de Córdoba en la historia de la educación argentina, ¿no? Yo me sentí muy, muy feliz cuando Juan finalmente comenzó a tener una participación más activa en la SAE, y creo que mucho de la historia de la educación de Córdoba hoy está en deuda con Juan, ¿no? Con ese camino que pudo transitar, ¿no? Bueno, no puedo decir más nada más que gracias a todos ustedes y gracias a Juan. Antes voy a leer también un mensaje de Nicolás Arata que pone: me sumo a este emotivo homenaje al compañero e historiador de la educación Juan Pablo.
Una de sus últimas conversaciones que tuvimos era reeditar un libro de María Saleme. Siempre dispuesto, con humildad y ganas de construir colectivamente. Se nos fue un gran compañero. Nos queda su generoso legado. Un abrazo a todos y a todas. Hola a todos. Buenas tardes. La verdad que los que me conocen, me gusta hablar mucho, pero no tengo muchas palabras en estos momentos para decir el inmenso vacío que dejó Juan Pablo en nuestra familia. Yo tuve la oportunidad de conocer no solamente a Juan Pablo como cuñado, sino como profesor también, como consejero. Yo hace 30 años que estoy en la educación, en la escuela primaria, y entré a la facultad por él, porque él siempre me decía, ¿por qué no empezás como vocacional, aunque sea? Y empecé como vocacional, y ahí fue donde conocí a Gustavo y a otros compañeros a Tati y a otros compañeros que están acá. Y soy como, yo sé, muchos de ustedes me retarán, soy como una estudiante crónica, porque después rendí para hacer valer con equivalencias, y él, siempre impulsado por él, y siempre porque nos juntábamos, él hablaba. Ayer escuchaba que él era muy callado porque escuchaba mucho, pero a él le gustaba hablar, y le gustaba hablar de lo que sabía, y le gustaba compartir lo que sabía, y más siempre mate por medio, y cerveza y vino tinto, y siempre fue muy generoso para hablar y para compartir. Él es un hermano, siempre va a ser un hermano. Haber perdido un hermano es lo que yo siento, porque compartíamos el mismo día de cumpleaños, con decirles eso. Así que desde los 15 años que están con Elia, era siempre compartir los cumpleaños y las fiestas, y él, tan generoso, compartió sus amistades también. Muchas veces hemos hecho los cumpleaños juntos, y en su casa él era eso, él era un compartir, un eterno compartir. Y estoy viendo que en su compartir muchos amigos, de los cuales acá están, y fue una sorpresa encontrarlo Tucu, porque con Tucu seguimos trabajando en el movimiento cooperativo y él como profesor, que gracias Tucu por esa canción que realmente lo define. Le gustaba mucho Mercedes Sosa y le gustaban mucho las canciones latinoamericanas, siempre escuchaban eso en su casa. Esos caminos siempre nos van a encontrar a todos nosotros con un pedacito de él, un pedacito de lo que nos dejó él. Y yo les quiero agradecer infinitamente, porque escucharlos a ustedes es escucharlo de nuevo a él, escuchar a Juan Pablo y verlo con esa gran sonrisa, que a pesar de que él siempre estaba ocupado, también preocupado, como dijeron recién, pero siempre estaba ocupado con cosas de todo tipo. Fue un excelente padre, un gran padre, un padre amorosísimo, un excelente cocinero. Yo creo que mi papá nos decía que tenía que haber en la familia un legado, y porque él se decía cocinero del rey, su suegro. Yo creo que él ya lo había ganado a ese título, porque era un excelente cocinero, un gran compañero de la vida de mi hermana. Como ustedes sabrán, pido disculpas porque ella no se sentía bien hoy. Estos días han sido muy particulares para ella. Hace un ratito hablé con ella, y Tati ya seguramente ya se puso en contacto y le va a pasar estas palabras nuestras, este hermoso encuentro, que siempre va a ser poco, porque él fue una gran persona y una buena persona, y una persona buena. Yo les agradezco mucho
tendría muchas más cosas para decir, pero quiero esto, a cada uno de ustedes decirle gracias, y bueno, y al profe Gonzalo que está acá, que todavía debo historia de la educación, pero la disfruté tanto, tanto, escuchándolo a Juan Pablo y él como profesor en los talleres, que bueno, y a Eda después, que ya prometo algún día, por Juan Pablo, terminar la carrera. Así que esos caminos nos encuentren de nuevo, y gracias, gracias. Como familia les digo muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Al igual que Adela, también me siento un poco una intrusa, no soy de la historia de la educación. En este caso, me animé a tomar la palabra para tal vez contar una anécdota como alumna. Yo he tenido el privilegio de ser alumna de Juan Pablo, allá por el 2012, en primer año de la carrera. Después obviamente me tocó trabajar con él cuando yo era secretaria de la Escuela de Ciencias y habitar las facultades de otro lado, pero me acuerdo, como decía, bueno, Graciela recién, cómo transmitía la pasión de, bueno, hablar de la generación del 37, la discusión de la conformación de las escuelas normales. Me acuerdo que en ese momento cursábamos en las baterías, quien conoce Ciudad Universitaria, sino, bueno, las baterías de lo que es comúnmente conocido como rectorado, le da el sol toda la tarde, cursábamos a toda la siesta, y lo veíamos a Juan Pablo tomar mate y transpirar y transmitir su pasión. Pero lo que en realidad quería contar y compartir, no sé si recuerdan que hubo un fragmento de un escrito de Juan Pablo que justo decía Adela que muchos de los fragmentos valiosos que él compartía en Facebook estaban muy buenos. Uno sobre las prácticas de educación física, no sé si se acuerdan. Bueno, ese fragmento, ese escrito que escribió en Facebook, yo allá cuando estaba haciendo el MOPE, comúnmente conocido MOPE en la Facultad de Filosofía, lo que sería el seminario de taller de práctica docente y residencia, me tomo el atrevimiento de escribirle por Facebook y pedirle prestado, si me podía prestar eso que él había escrito para que sea parte de mi instrumento de evaluación. No sé si se acuerdan o lo quieren que lo vuelva a leer, porque después de ese fragmento que yo armo con una compañera de práctica, mi par pedagógico, armamos una evaluación, y nuestros estudiantes de aquel momento, el profesorado de educación física, le escribieron como cartas a Juan Pablo. Él en ese momento era secretario académico de la facultad, y le escribieron como cartas respondiéndole a él. Bueno, desde su experiencia y lo que habíamos estado trabajando en la materia, le escribieron cartas, y a mí y a mi compañera nos pareció muy interesante darle esas cartas, esos escritos a Juan Pablo. Decidimos, le pedimos autorización primero a nuestros estudiantes si le podíamos llevar esos escritos a Juan Pablo, y bueno, él se tomó un atrevimiento de darle una respuesta a esas cartas. Y si quieren, me tomo el atrevimiento y se los leo. Estoy hablando del año 2016, que yo me egresé. Así que les leo, porque no sé si quieren que lea primero lo que escribió Juan Pablo y después la respuesta que él hace a mis ex estudiantes, o ya están egresados. Él responde esto, y creo que tiene un poco de esto que se hablaba de esta generosidad de enseñar siempre, de cómo él a través de la palabra invitaba siempre a seguir pensando, y siempre te invitaba, siempre era un convite con él, un convite, y eso es algo que como alumno y después como, bueno, cuando uno trabaja con él se nota. Y bueno, su respuesta fue en Facebook también, lo comparte en Facebook y dice así su respuesta.
Tania me pidió un texto que escribía en mi muro para trabajar en su práctica de residencia MOPE en el IPEF. Lo usó para la estancia evaluativa y me trajo algunos trabajos de sus alumnos que me hicieron una devolución. El texto recuperaba mi experiencia escolar en torno a la educación física. Era un relato personal, sin referencias teóricas, pero con mucha carga emotiva. Quiero agradecer a estos profes de educación física en formación, porque no solo me devolvieron sus impresiones y sus propias experiencias, sino también muy buenas reflexiones pedagógicas y más sobre mi relato. Está muy bueno eso de enseñar sin proponérselo y recibir como siempre más de lo que uno sospecha que puede transmitir, pero más bueno es ver que hay gente que anda pensando otras prácticas y otros vínculos con el cuerpo, el conocimiento y la experiencia pedagógica. Gracias, Tania, por la ocurrencia. Entonces, más que agregar algo, era compartir. Tal vez esa experiencia me marcó mucho como egresada en ciencia. Perdón, me estoy quebrando. Me gustó también, bueno, poder trabajar con Juan desde la gestión. Se lo extraña muchísimo. Quienes tuvimos el privilegio de trabajar, ser alumno de él, se lo extraña, sin duda alguna, dejó una huella muy importante y se nota su ausencia. Y en algún momento, charlando con compañeros, cuando él en su momento, en su primera gestión como decano, nos hace una invitación en ese momento a los egresados a ponernos siempre a la altura de la circunstancia. Y siempre me gustaría, bueno, me hubiese gustado preguntarle qué habría que hacer y cómo hay que estar a la altura de esta situación, frente a esta situación particular de pandemia y las prácticas educativas. Así que nada, eso es simplemente mi intervención. Gracias. Hace más de una semana que sé en los distintos encuentros para recordar a Juan, y he estado siempre de espectadora. Muy raro, porque los que me conocen saben que hablo. Y en algunos casos escuchaba hablar de un Juan que yo no conocía. Y mi confesión es que unos días antes de su partida, mi último encuentro con él fue una pelea. Una pelea. Por eso me alegré cuando Adela habló que también peleaba, porque yo decía, soy la única que lo conocía peleando, solamente conmigo peleaba. Irrumpí en el decanato. Así, porque como no había nunca nadie que frenara, quien entrara, irrumpí, entré. Y le dije, Juan, te vengo a hablar. Vamos a Jujuy, sí. Bueno, por lo menos Jujuy, pasame bolilla a mí, porque lo que es acá no me pasaba bolilla nada. Estoy cansada, mira, pronto vienen nuevas elecciones, pensando en este año, y más vale que no te vuelvas a presentar, porque estoy cansada de la cuestión política, quiero que nos dejemos el libro. Yo me muero, me agarra otro cáncer y me muero, y me vas a perder, le dije. Nos perdimos, o sea, nos perdimos a él. No es verdad que él tuviera más horas que el resto, él ponía el cuerpo. No es verdad que él no fuera sereno, él era un tipo muy nervioso. Así que él movía la pierna, ¿no? Tiqui, 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 él sentía, ¿no? Y por ahí le tenía que tocar la rodilla. Cálmate. Él sabía que todos esperábamos de él, porque era grandote y hombre, que ser sereno. ¿Y saben cuál es la clave? Cuando veía que vos a ver, levante la mano a quien no le pasó. Cuando vos te ponías muy nerviosa, ¿quién no le dijo alguna vez el nombre en diminutivo? A ver. Cuando te decía tu nombre en diminutivo, es porque se daba cuenta que vos estabas subiendo a la moto, pero que él también iba a subir. Ese es el primer freno que ponía. Yo, como tantos, quería un pedazo de Juan. Le reclamaba a Juan. Y me pregunto, ¿por qué nos olvidamos de cuidarlo, Juan? Porque en la parte nuestra creía que él iba a ser eterno. Y me siento tan culpable a veces.
Por eso digo que no es un recuerdo, sino una culpa de alguien que lo conoció cuando tenía 18 años cuando lo conocí. Yo me hice como docente, con Felisa Racing, con los sueños de la apertura democrática, con que creíamos que podíamos cambiar el mundo. Por eso digo, escuché a tanta gente, no te escuché decir que tenía ojos color celeste, y yo decía, pero ese no es el Juan que yo conozco. Y ahí escucho que Graciela me dice que gracias por humanizarlo. Pero aún humanizándolo totalmente, quiero decir que, como dice el poema, él fue un imprescindible. Imprescindible. Por eso, el equipo de investigación que ahora dirige Nietzsche, vamos a seguir con los proyectos. No quería hablar porque yo sentía como que o a mí Juan Pablo me mostraba su cara o yo sacaba lo peor de él, pues. Así que agradezco a Adela, agradezco que recordara que también es eso, la pelea, los nervios de él, y que no les engañe. Cada vez que les dijo un diminutivo es para tomarse el tiempo para pensar, pero también para bajarte los decibeles de cabo. Supongo que se lo habrá hecho mucho. Pero era el Juan que pensaba en el otro. No es que te estaba engañando, sino que realmente hacía un esfuerzo para contenerte. Te quiero, Juan. Cuando tuvimos que ir a Jujuy, fue muy duro. Inclusive habíamos pensado con la Tati no ir, y lo primero que nos juramos cuando volvimos es ir a ver a la Elia. Y la Elia nos esperaba con las piedras para poner en el limonero donde está dormido Juan. Y yo realmente, la verdad que tiene unos ovarios y unos huevos esa mujer, porque ella nos consoló a nosotros. Y bueno, al cohete. Acá cada un hombre, gran hombre, discúlpeme el refrán, discúlpeme la binominalidad del género, pero hay una gran mujer. Yo quiero darle todo mi cariño a la Elia. Y darle la gracia porque me esperó y nos esperó a la Tati y a mí. Y le debemos una ida más. Porque pudimos plantar una hierba comestible al lado del limonero y ponerle como frazada una piedrita para que sepa que estamos ahí. Lamento mi último recuerdo con él, que él me lleve pensando, tengo tanta bronca, no dolor por su muerte, porque hay un punto que sentí que lo despedazaron, lo despedazamos, todos pedíamos algo de él. Pero bueno, así es la gente imprescindible, y Juan lo fue. Pero bueno, pero quedamos, los colectivos quedan, ¿no? Así que a seguir luchando por todos esos ideales. Y ojo con usar el diminutivo porque era una propiedad de Juan. Gracias por permitirme confesar este momento. Gracias, Eda, por hablar. Algunas cositas quería decir. Por un lado, porque de golpe se me aparecieron como recuerdos sueltos. Mencionar a Marcela Sosa. Con Marcela Sosa siempre hablamos. Yo tengo mucho vínculo con Córdoba y con Marcela en particular, así cotidiano de WhatsApp. Y siempre que hablamos, volvemos como a sorprendernos de la pérdida de Juan Pablo, ¿no? Es decir, eso es como, no deja de ser siempre una ¿cómo puede ser? Como si hubiera ocurrido ayer, ¿no? Esto quería decir, por un lado, que significa de alguna manera lo difícil que es aceptarlo, ¿no? Y procesarlo. Por eso un poco el otro día yo decía, bueno, cómo frente a eso que es muy doloroso, sobre todo para lo que se vio el otro día, es
la persona querida, se decía que fue Juan Pablo, ¿no? Es decir, las intervenciones de todo el mundo fueron muy impresionantes, ¿no? Con todos estos matices, con todo este relato ahora de Eda, que me parece que es muy lindo también. Bueno, fue muy, muy intenso eso, ¿no? Es decir, bueno, el vacío que queda, ¿no? Y por eso la idea de pensar las formas de presencia. En esas formas de presencia, diría, me quedo con... tengo un viejo vínculo con Silvia Reutenburg, con la que también no hablamos por WhatsApp, pero hablábamos por teléfono fijo hasta hace unos años. Y siempre ella decía, refiriéndose a Juan Pablo, Juanpa es un tipo bárbaro, ¿no? Como que siempre tenía un comentario sobre Juan Pablo así extraordinario, con el que yo no tenía relación en aquella época, y sí he podido construir un poco en los últimos años a partir de algunos pequeños espacios compartidos. Me parece, un poco en ese sentido, quería decir 2, 3 cosas. Por un lado, pensar en la fragilidad de la vida, ¿no? Que es algo que no hay que dejar de pensar, ¿no? Y con esta partida, de alguna manera, se hizo patente esa fragilidad, la puta madre, ¿no? Que uno después mira retrospectivamente, pero que tiene que tener presente siempre, ¿no? Y bajar el tono de muchas, digamos, batallas excedidas de intensidad que se producen en nuestras instituciones. Nunca una muerte tiene una sola razón, sino un combo de razones, y que son siempre objeto de interpretación, pero no de juicio. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que, lo digo por experiencias personales, cuando murió mi hermano, siempre hay varias cruces de cosas mal paridas que estallan en algún momento, pero la vida es frágil y eso me parece que no debemos dejar de pensarlo nunca, y esta pandemia lo ha mostrado, ¿no? Con una contingencia que no esperábamos, ¿no? Quisiera decir también un poquito, transmitir algo que le transmití a Elia, que es, bueno, cómo guardar ese tesoro de la vida de Juan Pablo. No todas las personas son un tesoro, podríamos decir, pero pareciera que por todos los relatos que escuchamos hay algo de eso, en el caso de Juan Pablo. Y cómo al mismo tiempo seguir adelante, ¿no? En el sentido de, bueno, seguir conversando con él, decía yo el otro día, pensaba un poco en ese rol intergeneracional que ha jugado evidentemente entre las distintas generaciones de pedagogos y pedagogas de Córdoba, porque ahí hay una novela institucional, como diría Remedi, que se prolonga en el tiempo, con solo escuchar también los relatos amorosos de las estudiantes de Juan Pablo el otro día. Y cómo, bueno, algunos, diría yo, algunos temas del presente convocarían a cómo pensaría Juan Pablo, ¿no? La situación de los incendios este año, ¿no? Tan tremendos, con los que nos vamos enterando a través de las redes, por todos ustedes, por toda la gente de Córdoba, terrible, es decir, cómo, así como fue tan profundo en analizar en ese libro Educación Superior y Derechos Humanos que se produjo en la UNER como parte de esa red, y que tuve que leer un poco aceleradamente a partir de la ausencia de Juan Pablo en Jujuy, cómo en esa reflexión que él hace tan extraordinaria en su texto, ¿no? Maravillosa, ¿no? De planteos generales, pero planteos específicos relacionados con la formación, como otros temas, ¿no? Tan emergentes hoy como la cuestión ambiental. ¿Qué pensaría Juan Pablo, ¿no? Cuando veo todas las publicaciones de Elia en Facebook sobre las situaciones ambientales en Córdoba y en el mundo, diría yo, cómo eso está, es decir, qué temas es, entre otros, cómo podrían ser abordados, pensados, etcétera. Entonces ahí, bueno, me parece que el diálogo con él, o las conversaciones, o las pistas que nos pueden dar sus textos, sus intervenciones, su modo de moverse en distintos ámbitos, como una figura crítica, conversadora, pero también con una palabra pública que ha sido muy importante, tanto en su intervención como decano, pero también, y en las distintas
¿no? En todas esas intervenciones que vemos en los videos, en las fotos, etcétera, ¿no? Pero también en el espacio del aula, pero también en las redes, que ha sido tan maravillosa, ¿no? Así que, bueno, se me ocurre decir, bueno, cómo seguir transitando con él este presente, ¿no? Con su ausencia y con su presencia, ¿no? No pudimos... Recuerdo, por último, una situación que es que ante su fallecimiento, la noticia así tan tremenda, que creo que fue un domingo, ¿no? Sí, un domingo. Saqué rápido un pasaje para ir, para poder estar ese lunes, y bueno, y la puta madre, había un paro de aerolíneas, el mismo lunes llegué, bueno, no pude viajar. Entonces, bueno, ¿cómo es esa situación tan tremenda, ¿no? De la ausencia? Me gusta lo que contás, Eda, eso de poner las piedritas. Alguna vez le consulté a Marcela cómo uno puede, ¿no? Dejar una flor, hacer algo simbólico, ¿no? Que es una forma de tejer esa relación con la muerte, con la persona que ya no está. Y me parece que también hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Y eso me parece que es una práctica que tenemos que tener con Juan Pablo y con otras personas, porque eso forma parte no del pasado, sino del presente, ¿no? Es decir, nos acompaña. Estamos con otras personas que no están, ¿no? Están en nuestra cabeza, recordamos las voces, es decir, se reactivan constantemente, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo a cultivar, ¿no? Como un jardín. Bueno, eso quería decir. Norberto dice, abrazos sentidos, queridos compañeros. Juan era el compañero que nunca esquivaba la mirada, el que reconocía a los nuevos, el que estaba atento a sostener conversas con los que estábamos llenos de dudas. Nos cruzábamos en eventos y él también valoraba que estudiara lo que aún se tenía que abrir lugar en el campo inicial. En fin, su partida impactó muy fuerte. Hacer historia entre nosotros cobra fuerte relevancia, cuidar su tesoro, como está diciendo Sandra. Todo mi reconocimiento. Pablo Pinó, estimados compañeros, lamentablemente me tengo que retirar. Les dejo un abrazo a todas, a todos, un abrazo largo. Cecilia, no sé si estás por ahí. Gracias, Glenda. Gracias a todos, a todas. Un especial agradecimiento a la SAE, sobre todo de mi parte, porque ya saben todos que Juan fue mi compañero en la vicepresidencia de la SAE. Se nos fue antes de tiempo. Creo que gran parte de la... Recién Sandra decía muy bien lo de la fragilidad de la vida, pero por allí esto es la tragedia de la vida, ¿no? Cuando uno se va sin haber podido dar todo lo que tenía para dar. Yo por allí siento a veces como que en esta mi relación con Juan, que ya el otro día señalé, por ahí, disculpen si reitero algunas cosas del homenaje que se le hizo el otro día desde la Universidad de Córdoba, pero es que con Juan establecimos no solo el vínculo académico que siempre se establece, sino un vínculo humano a veces. Yo por allí pienso que en el acompañamiento que yo tuve, del cual voy a decir muy pocas cosas ahora para no ser tan largo, es como que la vida me prestó un hermano por un tiempo, ¿no? Habitualmente, cuando discutíamos vía virtual, con las distancias, con la comisión directiva de la SAE, rara vez Juan aparecía, y yo cometía el error generalmente de a veces no contar esto al resto, sobre todo a Belén Mercado, que era la secretaria, Ariel Sisman, que era el tesorero en ese momento. Juan contestaba menos los mails, los chats distintos que teníamos, porque me llamaba por teléfono.
hablábamos siempre con Juan, incluso recuerdo tu acompañamiento en una cruzada que, bueno, con justas razones mucha gente se oponía, otras no, que fue la realización del ISCHE en Buenos Aires. Recuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos, que fue en México, donde Juan, calladito, iba a reunirse con el resto de las sociedades latinoamericanas de historia de la educación para conseguir los apoyos. Es decir, quiero rescatar, vuelvo a reiterar, quiero rescatar la bonomía por sobre el académico, no para opacar ese académico que Juan fue, sino para rescatar lo que creo que es la humanidad de los humanos, que es lo que a veces nos está faltando en los tiempos que corren y que a veces esta pandemia ha puesto muy a la vista, ¿no? Por eso alguien que recién decía, ¿qué haría Juan hoy? ¿Cómo pensaría? Digo, pensaría desde la humanidad, porque desde mi perspectiva, lo que yo más quise fue eso. Es más, voy a contar una breve anécdota. Hace, no sé, creo que él todavía no era secretario académico, estaba en la secretaría académica. Yo dije, perdón, una pequeña digresión, cuando dije un hermano que me prestó la vida, también después me lo quitó el decanato, antes de que se me fuera, ¿no? Y bueno, pero él desde el decanato, ya voy a decir un par de cosas. Yo en un momento le comenté que mi hijo menor se había ido a estudiar a Córdoba. Bueno, acompañó a mi hijo porque quería, y mi hijo estudiaba antropología, es antropólogo hoy, le ayudaron mucho, mi hijo fue consejero, participó con él, pero porque él quiso ayudar, o sea, esto fue un comentario simple mío, pero él tomaba así las cosas. ¿Cuál ha sido? Por eso yo quiero rescatar la bonomía, incluso esto que recién digo, que no lo había comentado, que él en la SAE acompañaba callado por abajo, también lo ha sido en muchas circunstancias en las cuales hemos tenido algunas rispideces dentro del campo académico, dentro de la propia SAE, o incluso a veces más allá de la SAE, rispideces que a veces lo han cascoteado a él. Juan no contestaba agresiones, pero sí, dije recién, y con esto voy a terminar, y algunas cosas del decanato. Él era el decano de la facultad, pero es un decano de esos a los cuales no se le subió el poder a la cabeza. Entonces, esto es lo que le permite algunas de las anécdotas que ustedes ya han contado y muchas más que se podrían contar, que tienen que ver con este compromiso político y social permanente que no distinguía, y que recién, creo que cuando Sandra hablaba, hizo alguna mención a esto, y Eda también lo dijo con toda la profundidad. Esto de tomar causas y tomar causas y tomar causas y ser amigo de cuanta causa perdida había por allí, todo esto le llevó la vida también. Pero esto habla de un compromiso, de un intelectual comprometido con su tiempo. Y yo me quedo con esto, con lo que dije antes. Hermano prestado por un tiempo, lamentablemente escaso, y de un intelectual comprometido con su tiempo.
compromiso que lo llevó hasta dejar la vida, porque no es gratis cuando uno ocupa más de las horas que tiene, como también se dijo en algunas de las intervenciones, para poder contener, para poder estar al lado del otro. ¿Cuál ha sido eso? Y yo todavía a un año sigo así un poco como sin creer que está Juan, que en cualquier momento nos vamos a llamar por teléfono. Pero bueno, les agradezco mucho a todos y agradezco a Juan que a pesar de que tuvo una corta vida, pudo hacer de esa vida una vida significativa y fuerte para todos nosotros, para el campo intelectual, para el campo de la historia de la educación y para la sociedad en su conjunto, que era su pasión, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias a la SAE, a Anita y a Tatiana que bueno, me convocaron a participar. No vengo tampoco del campo de la historia de la educación argentina, pero bueno, como todos saben, he transitado muchos años de mi vida al lado de Juan, acompañándolo y caminando juntos. Así que, bueno, eso. Digo, hemos transitado como institución una tragedia en su más amplio y sentido significado, ¿no? En su total significado. Y la verdad que agradezco, creo que bueno, el conversatorio que pudimos llevar y en el cual ustedes se sumaron a participar el viernes, y hoy agradezco este reconocimiento institucional. Aquí, si bien se ha hablado de humanizar la figura de Juan, Juan era una persona profundamente humana, como dijo un estudiante el otro día, pero sin embargo lo que reivindicamos de Juan, y creo que no lo hacemos solo porque no está, sino porque así lo sentimos todos, era una gran persona, un gran académico, un gran intelectual, y la verdad que creo que tenemos, pero Juan no está, va a estar presente a través de su memoria, a través de sus escritos, a través de ese blog que pretendemos que signifique y que se constituya en la memoria viva de Juan, ¿no? Y que nos convoque a todos a recordar ese legado, ¿no? Legado que fue parte de una formación que tuvo Juan también, ¿no? De esta, como dice Sandra, de las novelas de las grandes pedagogas que lo formaron, ¿no? Y aquí sí quiero hacer como un paréntesis en decir que él todo el tiempo traía al presente ese legado de María, el legado de Alicia, de sus formadoras, de Justa Espeleta, lo traía siempre presente, ¿no? Y la verdad que eso es, hoy, es muy importante, porque nos hace ser quien somos como institución, nos hace ser quien somos como académicos, ¿no? No pensarnos de manera tan omnipotente y creer que llegamos aquí solos, ¿no? El Juan, como decimos en Córdoba, era eso, él apelaba, él invitaba, él cobijaba, ¿no? Era una persona con la que se aprendía básicamente, ¿no? Se aprendía en cada momento que uno estaba con él, porque también, sí, podíamos no estar de acuerdo, muchas veces no, yo y él no estábamos de acuerdo, pero podíamos discutir y reírnos y bueno, y construir colectivamente, ¿no? Yo creo que tenemos un deber, creo que tenemos un deber, porque él, nos quedamos sin él, pero nos deja un importante legado que tenemos que permanentemente reconocer. Esas marcas están presentes en cada uno de nosotros y queramos, ¿no? Están presentes en la Facultad de Filosofía, en la Escuela de Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional de Córdoba, digo, en la SAE en este caso, y a mí me parece que ese es el desafío que tenemos quienes nos
quienes nos quedamos aquí, ¿no? A mí me parece que eso es sumamente importante, a lo que yo apelo en cualquiera sea la institución que nos encontremos, es a cuidarnos, ¿no? Juan era una persona generosa y eso lo hacía más grande, no lo hacía más pequeño, ¿no? Entonces me parece que de eso se trata. Bueno, muchas gracias, reitero las gracias a todos y cada uno. Bueno, les agradezco a todas y a todos porque la verdad que me he conocido a un Juan que no lo conocía, o sea, de facetas de Juan que no conocía. Yo conocí a Juan en el 2014, es decir, lo había visto anteriormente en jornadas de la SAE, pero en realidad cuando empiezo a tomar contacto, a hablar, a interactuar con él fue en el 2014, allá en México, y porque él compartía una actividad y siempre con esto que hablan de la generosidad y la bonomía, él solía comentar los paneles que proponía Marisa López y Delfina Doval, y con ellas tenía una proximidad de cariño muy bonito, esa que él generaba, ¿no? Yo a Juan lo recuerdo con una amplia sonrisa y como decía Eda, la verdad que no me acordaba que tenía ojos celestes. Lo que me acuerdo era una cara con una sonrisa súper amplia y con esa actitud de sonreír a toda situación que se presentaba, no reírse, sino sonreír a todo lo que venía. Me acuerdo que cuando tuvimos la reunión también de la SAE, la asamblea también allá y demás, que estábamos, como decía Luis, con esto de discutir sobre si el ISCHE en la Argentina o si no, y demás, la cara que en todo momento él tenía era de acuerdo, de consenso, de decir, bueno, de no preocuparse, porque si vamos a llegar o no a un acuerdo. Y eso me quedó a mí siempre grabado con esto del bonachón, de la persona que realmente muy simple, que se recuperó después cuando nos recibió en Córdoba en 2 oportunidades, porque no solamente fue cuando hicimos, que ahí la conocí a Tati por primera vez, ¿te acordás, Tati? En el 2012, ahí también la conocí a Eda y demás que me convocaron. Y realmente para mí volví a recuperar esto del bonachón, del mate, de mirarte con una sonrisa y prestarte atención, aunque casi no te conocía. Y yo en dibujo, la verdad, pues en ese momento ya estaba viviendo en Brasil, en Sao Paulo, y después, cuando esto que contaba Glenda, que nos quedamos varados y nos encontramos en Mendoza, yo ya viviendo aquí en Ontario, y que me acuerdo que nos reímos tanto ese tiempo que no sabíamos qué iba a pasar, si nos iban a meter en un vuelo, si no nos íbamos a... Pero realmente él se reía de la situación, y me acuerdo que él decía, yo decía, pero ¿qué vamos a hacer? Pero no vamos a llegar, pero al final se nos va a pasar la jornada y nosotros acá, yo intensa con eso, que no podía aceptar esta cuestión de los paros y todo lo demás, con una mentalidad que me había un poco olvidado. Nos empezamos a reír de una manera. Me acuerdo que yo estaba disfrazada de académica en ese momento, porque me acuerdo que llegábamos y ya empezábamos a ir la gente y demás, y nos reíamos. Era una cuestión que la gente nos empezó a mirar, porque pasábamos como de académicos a decir, bueno, esta gente, ¿qué le pasa, no? Y realmente, bueno, después nos separó, como él venía de un lado, o sea, él venía por un vuelo desde Córdoba, yo arrancaba de Mendoza, entonces, bueno, nos separaron, y bueno, nos encontramos y demás, pero me acuerdo que ahí fue la última vez que lo vi con una sonrisa amplia, despedirnos y digamos, ese rato que tuvimos, que fueron como 2, 3 horas, me acuerdo que estuvimos ahí, y qué alegría cuando mi decepción era que parecía que no íbamos a viajar, y de repente lo veo, y me acuerdo que
que cuando lo veo, no, pero era como que corríamos los dos en contra y si estamos los dos en la misma desgracia. Era una cosa, fue así. Y nada, como que hacía un montón que nos veíamos. Bueno, ahí brevemente pude contarle por dónde andaba mi vida en ese momento. Así es que mi recuerdo de Juan, ese es el bonachón, el sonriente, el que cuando llegábamos a Córdoba, ese último encuentro que tuvimos, que ahí Anita mandaba la foto, esto de los pañuelos, esto de estar en casa, recibirnos, acogernos de una manera, y creo que eso se ha replicado, chicas cordobesas, en cada una de ustedes, Tati, Eda, y todo el resto de la gente que yo conocí. Creo que ustedes tienen una parte de Juan, y me parece que eso está muy bueno que lo sepan. Yo encantada de haber conocido en este momento todas las otras facetas de Juan. Quiero también traer aquí el gran cariño y la poca valentía de mis amigas, puedo decir, Marisa López y Delfina Duval, que dijeron no podemos estar. Ellas han estado transitando situaciones personales sensibles y dijeron te agradecemos un montón, pero no podemos estar, ya lo lloramos y lo queremos recordar así es que bueno, igual quiero traer aquí que por lo poco valiente de ellas no están acá, pero Juan está con ellas en el pensamiento y en el corazón. Así es que nada, decir esto de bueno, que me quedo con esa amplia sonrisa, con ese don de persona y de generosidad en todo sentido que se advertía en Juan. Así es que me parece que el recuerdo de él va a quedar forever, porque sinceramente él ha hecho que existe y que siga existiendo y que va a ser una llamita que siempre va a estar ahí en sus escritos, en sus dichos, en sus diminutivos cuando quería bajar la moto, como dice, a las personas. Así es que nada, me gustó mucho estar acá, recordarlo de esta manera y bueno, y agradecida a todas y a todos que me hayan contado un poquito más de Juan, ustedes que tuvieron la posibilidad de tenerlo más cerca de ustedes. Bueno, gracias Dina. Jessica también escribe, gracias a todos por este merecido y hermoso encuentro para recordar y festejar la vida de Juan. En otro, a ver, Adela también estaba arriba, también que había participado, fue colectivo el dejar las piedras. Bueno, Tati, vos tenés una nota para leernos. Tengo un mensaje y preguntarle después de tu intervención si el Tucu quiere otra canción para cerrar el encuentro conjuntamente con Ana, que así sería lindo y placentero que el Tucu nos haga otro tema y Ana después vos puedas cerrar esta maravillosa, entrañable actividad. Gracias, Tati. Bien, el mensaje que tengo para leerles de Silvia Kravet, que por compromisos tomados con anterioridad no podía estar presente, pero me pidió que le lleve el siguiente mensaje. Mando un fuerte abrazo a todos sus alumnos, amigos, docentes, colegas, que nos mandan el profundo respeto y cariño que tuvimos y tenemos hacia esa figura enorme. Bueno, como soy medio mentiroso con la guitarra, voy a cantar sin guitarra. La verdad es que con esto de las distancias me fallaron los guitarristas, como no podemos estar todos juntos y es medio miedoso, así que pero voy a hacer algo solito. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol.
y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cabe en tierra, que en las ruinas tiene un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Bueno, gracias Tucu y Ana. El cierre es todo tuyo, con todo lo que va a significar el cierre. Estoy juntando fuerza y creo que lo primero que voy a decir es que acá no se cierra nada. Acá se abrió y queda abierto. Me resisto a cerrar. Me cuesta. Y voy a usar una estrategia de maestra Ciruela. Y nosotros dijimos, hubo un objetivo que era honrar la buena vida de Juan con buenas memorias. Creo que si volvemos a esa idea, tarea cumplida. Si bien se ha grabado esto, por una cuestión generacional que ustedes comprenderán, yo me permití tomar apuntes de lo que aquí se fue diciendo. Y me parece que lo que mejor podemos hacer, sabiendo que no voy a tomar todo lo que aquí se dijo, es recuperar esto de la buena vida de Juan, de las buenas memorias. Me encantó, y le anuncié a Ana que le iba a robar la idea de hacer productiva la nostalgia. Creo que lo logramos, Ana. Que de hacer historia entre nosotros, dijo alguien, y creo que hubo en la propuesta de Eda de hacer una confesión, hubo algo de eso en cada uno de nosotros. Lo historiamos a Juan y nos historiamos a cada uno de nosotros, por supuesto que con Juan. Sandra nos trajo a la realidad cuando nos dijo, bueno, a ver, hay un presente, ¿y qué haríamos? ¿Y qué le demandaríamos a Juan? ¿O qué nos demandaría Juan a nosotros para pensar este presente? Con el diminutivo. Cuando la llamada de Juan empezaba con la palabra Anita, yo sabía que detrás venía algo que nos iba a complicar la existencia. Retomo sin duda la idea de Luis, del intelectual comprometido. A ver, me gustaría retomar todas las ideas, créanme que no puedo. Entonces vuelvo al principio y digo, nos convocamos para pensar en el amigo con el mate y la guitarra y lo logramos. Trajimos al militante de la universidad pública y del feminismo. Nos quedan las obras de Juan en nuestras bibliotecas y sobre todo nos queda el profundo y el gratísimo recuerdo de haberlo compartido, de haberlo conocido y el compromiso de tenerlo con nosotros, de seguir charlando con él y de seguir discutiendo con él y también de permitirnos un enojo, que no nos pase, que nos olvidemos de que querernos también incluye discutirnos, querernos también nos permite marcarnos las diferencias. Y para cerrar, me tomo de algo que escribió recién Ignacio en el chat, cuando dijo, los jóvenes investigadores, los investigadores en formación,
tomamos su bandera y menuda responsabilidad, compañero Nacho, pero adelante con eso, con el mate, con sus convicciones y con su obra. Compañeras, compañeros, colegas, el más profundo agradecimiento, porque si al principio de este encuentro hablamos de legado y de generosidad, creo que lo hemos logrado con creces y no sigo, no puedo. Nos veremos en la próxima. Un aplauso por la memoria del compañero.